Un placer acompañarle en esta edición especial de la Mesa Redonda de la Televisión Cubana para analizar el papel de la cultura y de los medios de comunicación en el sur global a propósito del 20 aniversario de Telesur. En nuestra casa informativa no queremos celebrar solo mirando al pasado, sino proyectándonos hacia el futuro. Por eso me acompañan hoy en esta mesa redonda Patricia Villegas, presidenta de Telesur, fundadora también de esta multiplataforma. Bienvenida, Patricia. La bienvenida también al ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, destacado intelectual, periodista, escritor, en su momento también ministro de Información de Venezuela y muy vinculado a Telesur en diferentes momentos de nuestra trayectoria, y el destacado intelectual Ignacio Ramonet, analista político, académico, profesor y también muy vinculado en diferentes momentos a nuestra casa informativa. Bienvenida, bienvenidos, ya comenzamos. Telesur tiene la otra visión, ¿no? Recoge y le abre voz y pantalla a lo que no se veía, a lo que casi no se ha visto hasta ahora. Yo creo que Telesur es el canal de la integración. Así es, ya está en el aire la señal de la nueva televisión del sur. De Telesur, esta es tu señal, es nuestra señal. Los últimos 20 años han sido testigos de grandes transformaciones, de grandes cambios, no solo en el panorama geopolítico del mundo, sino también en el ecosistema mediático. Pero un 10 de julio, hace 20 años, llegó Patricia Villegas a esta bella ciudad de Caracas. A la luz de hoy, Patricia, las expectativas que tenías en aquel momento. Venías con muchas preguntas, Telesur también tenía muchas preguntas. En estos 20 años se fueron encontrando algunas respuestas, pero hoy cambiaron las preguntas y hacen falta nuevas respuestas. ¿Cómo ves, a la luz de estos 20 años, aquel primer encuentro tuyo con esta ciudad de Caracas? Oye, bueno, esta ciudad de Caracas se volvió mi ciudad también, mi casa, mi hogar. Unos años después de haber llegado, aquel año 2005, viniendo de alguna cobertura, no recuerdo de cuál, de tantas que hemos hecho en Telesur, y cuando yo llegué al aeropuerto que presta servicios a la capital venezolana y sentí que llegaba a casa, fue como ya una conexión definitiva con la ciudad y con esta montaña maravillosa que además es un sello de esta capital latinoamericana. Pero efectivamente, digamos, tenía que ser Caracas, yo creo que eso también hay que decirlo, o sea, el surgimiento de Telesur, que esta sea su casa principal, que aquí hayamos llegado profesionales de distintas nacionalidades, muchos de ellos cubanos. En esa primera etapa había una presencia de profesionales de la isla muy importante, pues tiene una razón de ser, y es que por América Latina, por esta América Latina insurgente, por esta América Latina rebelde, por esta América Latina libertadora, o sea, la cuna del libertador tenía que ser, digamos, el origen, la casa, el hogar de una televisora que comparte y que tiene en su ADN esas ideas, ¿no? Y que las ha defendido con tanta fuerza y fiereza durante estos 20 años.
Y bueno, han cambiado las preguntas, todos los días cambian las preguntas y por tanto hay que inventarse las respuestas. Y efectivamente ese es uno de los grandes desafíos. No todos los profesionales han tenido que empezar de cero. Y eso es muy difícil, pero también es emocionante. O sea, en el Telesur de hace 20 años todo estaba por hacer. 20 años después se han hecho un montón de cosas. Hoy tenemos un nombre, ocupamos un lugar, somos una referencia, somos una forma de hacer, pero efectivamente nada de lo que hayamos hecho es suficiente para los desafíos por venir. Y creo que esa es una de las claves. O sea, nosotros podríamos vivir de los premios. Aquí está uno de ellos que está no adornando, sino significando nuestra mesa de trabajo. Nacional Simón Bolívar. Exacto, y podríamos vivir de todas las menciones y los reconocimientos que nos han dado, pero eso simplemente es como un aplauso, un abrazo que te impulsa a seguir, porque todo está por hacer a pesar de todo lo hecho en estos 20 años. En un nuevo ecosistema comunicacional en el que los nuevos formatos, por ejemplo, los memes sustituyen a los titulares, Patricia siempre nos pregunta a los trabajadores, a las trabajadoras de Telesur, ¿cómo debería ser Telesur si naciera hoy? ¿Cómo haríamos Telesur? ¿Qué respondería a eso alguien que ha trabajado con Telesur, el ministro de Cultura de Venezuela? Bueno, muchas gracias, Rolando, Patricia, Ignacio, todas y todos quienes nos sintonizan. Primero quisiera hacer un agradecimiento por tu generosa presentación, porque imagínate tú, estando al lado de Ignacio Ramonet, que me describe a mí como un intelectual, es más que generoso. Yo soy un periodista. Es cierto, es cierto. Soy un periodista y por eso me he vinculado también con Telesur. Me siento orgulloso de haber asistido al tiempo histórico en que Telesur fue concebido, creado, y al tiempo histórico en que Telesur ha mostrado su pertinencia histórica. Yo haría un juego de palabras con tu pregunta. Yo diría más bien, si Telesur no existiera, habría que inventarla. Es más, la historia hubiese demandado la existencia de una herramienta como esta. Perfectible, con necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos, pues el que esté libre de esa necesidad que lance la primera piedra. Porque en este vertiginoso tiempo que nos toca vivir, cada minuto, cada segundo se va, entrando en obsolescencia lo que se tiene por nuevo y demandando respuestas nuevas, como tú bien has señalado. Yo quiero hacer un reconocimiento al trabajo de los compañeros que han estado en primero como un canal, luego ahora como una multiplataforma, que se abrieron paso en medio de la incertidumbre de no saber exactamente qué forma tendría lo que estarían construyendo. Se me vino a la mente esta frase de Simón Rodríguez, que dice así: el curso natural de las cosas es un torrente que arrastra con lo que encuentra y vuelca lo que se le opone. Esta es la fuerza que hace las revoluciones. Los hombres que figuran en ellas son instrumentos de la necesidad, son actores, no autores. Entonces yo creo que ha habido una cantidad, un elenco de actores que han sido instrumentos de la necesidad histórica y que nos han traído hasta aquí. Pienso que ahora los tiempos demandan también las respuestas de parte de otros actores, que son los ciudadanos. Ahora tenemos un mecanismo de interacción que no existía hace 20 años. Ahora ya el centro no está en nosotros los periodistas profesionales, llamémoslo así. Estamos también con el desafío de la obsolescencia, quizá programada, no sabemos. Pero en todo caso, hablaba hace unos minutos con Patricia y digamos que este nuevo momento también permite mirar otros soportes para el ejercicio del periodismo. Le decía, por ejemplo, el tema editorial. Ahora el periodismo competido con tantas expresiones, digamos, empíricas de la comunicación, encuentra en el libro un espacio para el rigor, para la producción de reportajes de profundidad, para algo que seguramente Ignacio lo podrá explicar mejor que yo, que es la batalla por la atención. Hay una disputa de atención. Entonces, mantener la atención de una persona durante un tiempo más o menos prolongado es una tarea muy difícil. Y digamos que se hace entonces insuficientes las herramientas tradicionales como la televisión, la radio, incluso las propias redes. De modo que el libro pudiera ser un espacio donde el periodismo en general encuentre una manera de disputar
en ventaja frente a las otras opciones la atención de los ciudadanos. Creo que vamos a asistir a un nuevo momento para el libro y veremos, como ya hemos comenzado a ver, cómo una entidad como Telesur tiene también su línea de publicaciones impresas. Y por eso es que Telesur ya tiene en su 20 aniversario este ejemplar que será presentado ya, bautizado se dice en Venezuela, en Cuba se dice lanzado, se dice presentado este libro que inaugura la casa editorial de Telesur y es una suerte de reflexión de quienes trabajamos en Telesur, también de amigos que nos han acompañado. Acá está la pluma. Es una primicia. Una primicia, está la pluma de chiva, Ignacio Ramonet, el prólogo interesante. Sí, bueno, el prólogo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Estamos contándole a los cubanos primero que a cualquier otro ciudadano del mundo quiénes son los que integran este primer libro. La verdad es que ha sido un ejercicio muy interesante, un enorme aprendizaje. Uno lleva años haciendo televisión, haciendo coberturas, las noticias, eso como es el día a día, pero este desafío ha sido pues muy grande y esperamos que a la gente le guste. Por supuesto lo vamos a colgar en nuestras páginas en internet, lo vamos a distribuir por todas nuestras redes sociales, pero también vamos a tener el libro en físico, que no queremos que se vuelva un objeto de culto. El ojo de América, y el ministro decía que si Telesur no existiera habría que inventarlo. Sin embargo, Telesur, hay elementos que se mantienen a pesar de haber cambiado las preguntas, de tener que buscar nuevas respuestas, porque Telesur es hija de un momento histórico. Esta mesa redonda también, ambas yo diría que son hermanas antes de nacer. Con 6 años de diferencia nacen estos dos proyectos, fruto de eso que el comandante en jefe Fidel Castro llamó la batalla de las ideas, que en definitiva era una batalla cultural. Decía, sin cultura no hay libertad posible, y luego la convicción también de Chávez de que la revolución también tiene que ser comunicacional. Teniendo en cuenta esos antecedentes, ¿cuáles son los pilares hoy que deben sostener a cualquier medio de comunicación, más allá de Telesur, cualquier medio del sur global? Bueno, tú tienes razón, ¿no, Rolando? Como lo ha dicho Patricia, como lo ha dicho Ernesto, Telesur nace en un momento bien particular de la dinámica de la comunicación, ¿verdad? Por una parte, nace en la encrucijada, digamos, de dos tiempos. El primer tiempo es que la televisión, a partir de 1980, crea un género nuevo que es el canal Todo Noticias. Eso no existía. El canal Todo Noticias lo inventa la CNN, que cuando surge la CNN, en 1980. Dicen que a propuesta de Fidel en una ocasión le recomienda a Ted Turner, ¿por qué no haces un canal 24 horas? Y bueno, mira, ¿dónde Ted Turner instala su primer corresponsal en América Latina? En La Habana. Viene Ted Turner a conversar con Fidel, y no lo instala en México, en Buenos Aires, en Sao Paulo, lo instala en La Habana, curiosamente. Pero está el Todo Noticias, ¿verdad? Segundo, en el 97 se crea algo que va a cambiar también la relación con la información sobre América Latina, que es CNN en español, 1997 en español, que hace que en América Latina, para saber si tú estás en Perú, para saber lo que pasa en Venezuela, tienes que ver un canal americano que da solo noticias de América Latina en particular, porque el CNN en español, ¿verdad? Y esto es lo que va a crear una distorsión sobre los acontecimientos. En el 2002 está el golpe de Estado mediático que se da aquí y que hace tomar conciencia al comandante Chávez, que siempre tuvo una excelente relación con los medios, que siempre fue un excelente comunicador, igual que Fidel, obviamente, pero que hace tomar conciencia al comandante Chávez de que tiene que haber una voz también latinoamericana sobre América Latina. Este es el germen de Telesur.
Pero también en ese mismo momento, mira, Telesur se crea en el 2005. En el 2004 se crea Facebook. Y en el 2005, la primera red social importante, en el 2004. En el 2005 se crea YouTube, que cambia la historia y el funcionamiento de la televisión. Porque ¿qué es YouTube? Es la posibilidad para cualquiera de enviar un vídeo. O sea, abres un canal, una nueva ventana. Y en el 2006 se crea Twitter, nada menos. Hoy X, ¿verdad? Entonces, Telesur está en el Todo Noticias, pero en español y con versión latinoamericana, frente a ese monstruo que era CNN. Y esto ha seguido porque, como lo hemos repetido mucho, la comunicación siempre está cambiando, Rolando. No hay un estado de la comunicación que dure, no sé, algo así como 10 años, en el que todo se va a mantener igual. No, todo está cambiando. Ernesto lo decía, hoy día la crisis del periodismo escrito, por ejemplo, que ya viene de hace cierto tiempo, ¿verdad? Es importante. Por eso Telesur se transforma en multiplataforma, evidentemente. Y hoy no cabe duda de que hay que tener una célula de reflexión sobre qué será la comunicación mañana, ¿verdad? Hoy los influencers o personas individuales tienen más seguidores que muchos canales. Mira, ¿cuántos telespectadores tiene la CNN en Estados Unidos? ¿Quién tiene una idea? La CNN, no digo CNN en español, digo la CNN en Estados Unidos. ¿Cuántos telespectadores tiene? Un canal que da noticias todos los días. No llegan a 9 millones. Hay en cualquier país, hay decenas de influencers que tienen más de 9 millones de seguidores. Porque, no sé, dan cursos de maquillaje o dan cursos o hablan del deporte o hablan de cocina o hablan de política internacional. Entonces, ¿qué es la CNN con respecto a esta nueva situación de la comunicación? Y eso, si un canal como Telesur no se lo plantea, evidentemente no estaría en su momento. Eso no va a ocurrir porque conocemos a Patricia y sabemos cómo está constantemente preocupada de, digamos, esta relación, ¿verdad? De que es hoy la comunicación, la noticia, la información. Además, Telesur, lo digo de inmediato, y todo el mundo lo sabe, no es solo un canal de noticias, un canal de cultura, un canal de cine, un canal de toda clase de temas, que hace que es un canal muy completo sobre la identidad, la cultura, la idiosincrasia de lo que puede ser América Latina. Por eso, todo este contexto, ministro, que influye en la cultura, en las identidades, ¿qué impacto cultural puede tener y cómo podríamos enfrentarlo desde la información? Bueno, el mismo diagnóstico que hace Ignacio es un desafío, porque todo eso es expresión de la exacerbación del individualismo. Cuando los individuos, como referentes de un elenco, social universal, terminan teniendo mayor relevancia siendo individuos que de pronto entidades colectivas que tienen determinada naturaleza, ¿no? Entonces, un influencer, por ejemplo, puede llegar a tener más seguidores que un medio de comunicación o que una entidad pública o una entidad privada. Y ese es un desafío porque, digamos que batallar con las armas del enemigo no te debería llevar a desfigurarte a ti mismo tampoco, ¿no? Entonces, combatir el individualismo con más individualismo pudiera ser, digamos, una serpiente que muerde la cola, ¿no? Pero tampoco puedes desconocer esas realidades. Entonces, la pulsión individualista está en todos, está ahora presente, además, con la llamada globalización, digamos que tiene una presencia omnipresente, la tentación del selfie. Ya vemos que hasta existe un nuevo, digamos, género fotográfico. Ya esta hermosa vista que tenemos de Caracas, en un tiempo, Manuel Cabré, por ejemplo, nuestro gran pintor del entonces llamado Cerro del Ávila, hizo infinidad de pinturas del cerro de la montaña. Pero hoy día probablemente un espectador contemporáneo eche en falta el que aparezca la persona que estuvo ahí enfrente y dé registro de su participación en el acto de inmortalizar un determinado paisaje. Es un temazo desde el punto de vista cultural también, porque
digamos que la reivindicación de lo colectivo adquiere también nuevos desafíos. Y si nosotros pensamos en una humanidad, nosotros tenemos que equilibrar el papel del individuo, que es sumamente importante, con el papel del colectivo y el papel de la humanidad. No puede ser una humanidad confiscada por un grupete de individuos. Y que el mundo esté, por ejemplo, mirando y desgastando su atención en una infidelidad, en un concierto, y al mismo tiempo están muriendo de hambre, de hambruna programada, es así, en Palestina. Los niños de Gaza por un cerco, por un bloqueo criminal del sionismo. Yo creo eso también, quería reforzar lo que dice Ernesto como una idea fuerza fundamental, o sea, ser capaz de entender estos nuevos formatos, estas nuevas formas de comunicar, tener la humildad para reconocer que tenemos que incorporar lenguajes que nosotros tradicionalmente, sobre todo en los medios alternativos, no hemos incorporado porque siempre es como desde la seriedad, desde la denuncia, de las cosas, digamos, que más importan, pero nunca perder el foco de lo que es realmente relevante, porque cuando queremos tener más likes a punta de la farándula, ese camino es muy fácil, ya lo sabemos, pero cómo tener likes con contenidos históricos, cómo tener muchos likes con la denuncia del genocidio en Palestina, o sea, es allí donde está el reto. Lo otro es, digamos, como, bueno, sumar estadísticas, pero que no te dejan nada. Entonces, ¿dónde está el valor de un contenido? No puede ser solo la cantidad de visualizaciones. Tendríamos que tener también otro tipo de mediciones. Entonces yo diría esto, sobre todo la reflexión para quienes están al interior de los medios de comunicación, que a veces corremos, porque bueno, también mucha gente tiene que mostrar resultados, pero ¿cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las formas en las que nosotros nos comunicamos? Yo creo que es clave el territorio, la comunicación humana, la comunicación real, la diversificación de formatos, volver al libro. No, o sea, a mí hace un tiempo me preguntan, yo pienso que ante esta crisis más periodismo, más participación del Estado, no solamente en la promoción de experiencias comunicacionales, sino también en la regulación. Nuestras sociedades necesitan marcos regulatorios que las protejan frente al gran dominio, digamos, de las hoy transnacionales de los datos, llamémoslas así, porque no son solo de la información, pero es nunca perder nuestra esencia. Es en el caso de Telesur, que cuando la gente vea nuestra marca, Ernesto me decía eso, yo lo comparto, claro, yo tengo una relación muy apasionada con Telesur, pero tratando de ponerme, digamos, en distancia, Telesur es hoy una marca y esa marca representa unos valores. Y si esos valores se tergiversan o se flexibilizan o se relativizan, vamos a perder mucho más que no tener likes. ¿Cuáles son los inamovibles de Telesur? El profesor ¿A qué no Ramonet. renunciaría, profesor? ¿A qué no podría renunciar Telesur? Yo creo que lo que acaba de expresar Patricia con lo que dijo Ernesto está muy claro. Lo peor que podría hacer Telesur es un seguidismo ciego en nombre de cierta modernidad de la comunicación. ¿Cuál es la característica hoy de la comunicación? Bueno, la superfragmentación, porque cada ciudadano del mundo, y somos casi 8.000 millones, hoy día podemos comunicar, nos hemos transformado en medio, es el ciudadano medio de comunicación. Cada Se uno acabó la comunicación de masas. de masas, no, se acabaron las masas, Entonces, al acabarse las masas, se acaba la comunicación de masas, solo hay comunicación individual. Comunicación de punto a punto. Fíjate, ¿cuál es el medio de comunicación hoy que mayor audiencia tiene en este mundo? Cristiano Ronaldo. 1.000 millones de seguidores. 1.000 millones de seguidores. Ronaldo es una personalidad respetable, pero evidentemente el tipo de información que propone Ronaldo, que propone Kim Kardashian, etcétera, no es el que va a hacer Telesur. Porque, ¿qué quiero decir? Que en esta superfragmentación lo que se pierde es la visión de conjunto. Ya no hay visión de Estado Mayor, hay los millones de visiones de cada soldadito, cada ciudadano que está en su lugar. ¿Está en crisis la creación de sentido colectivo, entonces? Está en crisis el análisis global. Y tú decías, ¿qué es lo que no debe perder Telesur? Telesur no debe perder esta herramienta que ella está proponiendo a los ciudadanos, a las ciudadanas, que es tener una visión de conjunto. Entender
una visión de Estado Mayor, una visión de Estado Mayor. Entender dónde está la batalla, dónde están los frentes, dónde están las fuerzas principales, dónde están las debilidades principales. Eso no lo puede hacer un selfie, no lo puede hacer un tweet, no lo puede hacer un mensajito, pero lo puede hacer Telesur y lo está haciendo Telesur. Y allí también creo que hay un elemento fundamental en la comunicación hoy y también en la cultura, que es el terreno de Ernesto y del profesor Ramonet, y es la esperanza. O sea, hoy creo que Telesur tiene que firmar un contrato con la esperanza, pero no porque es inventado, no es porque es una ficción, es porque en el mundo, en la realidad, en la individualidad, en lo colectivo, siempre hay esperanza. Es un rasgo humano y todo lo que vemos es el apocalipsis. Si tú ves los medios de comunicación, es como que mejor apaguemos el mundo, o sea, bajemos la luz y listo. Y yo pongo un ejemplo en eso porque yo también tenía un poco ese sentimiento de desesperanza cuando llegó el 1 de mayo. Y en esta cobertura histórica, emblemática de mucho esfuerzo para Telesur, que son las marchas, las movilizaciones en el mundo entero de los trabajadores. Y yo pensaba que no iba a salir nadie, porque es que ese es un mundo donde nadie está pensando en los derechos laborales y la gente está luchando por tener cómo sobrevivir, ¿no? Y resulta que este 1 de mayo fue apoteósico. Miles de millones de trabajadores en las calles de Europa, de Asia y ni se diga de América Latina. Entonces, nuevamente la esperanza, porque ¿qué es la reivindicación? ¿Qué es la lucha? La esperanza de una condición mejor desde el punto de vista laboral, para la familia, para las condiciones materiales, espirituales, etcétera. Bueno, esa esperanza recorrió al mundo y esa esperanza no tiene un canal. Porque esa expresión de lo colectivo, esa expresión del pueblo en la calle que defiende sus derechos, que tiene conciencia de clase, además cosa de la cual ahora se habla muy poco, ¿cierto? ¿Cuál es la cadena, la pantalla, las múltiples pantallas en esos formatos que todo el tiempo estamos inventando, que lo expresa y que lo muestra, que la lucha de, digamos, el campesino de un pueblecito en México es igual a la lucha de los jubilados de Argentina hoy por hoy? Es la misma lucha, pero ¿en qué cadena se junta eso? En una cadena como Telesur. Y creo que ahí hay que firmar un contrato con la esperanza y con lo humano de la humanidad. Entonces les propongo conocer también la opinión de algunas de las personalidades, de los periodistas, de los comunicadores que nos han estado acompañando durante estos 20 años. Los antecedentes de Telesur son muchos en la historia. Primero Bolívar, que ha desviado la ruta de una caravela para buscar una imprenta, llevar por el río Orinoco y montar el correo del Orinoco. La revolución, la libertación, tiene que tener su artillería del pensamiento, tiene que tener una voz. Después, Fidel y Che Guevara subieron con transmisores la Sierra Maestra en lomo de los burros, para montar la radio rebelde que informaba a América Latina de la marcha, del triunfo de la revolución cubana. Así son varias, son muchas. Por eso Telesur bebe de la fuente de la historia, por eso el comandante Hugo Chávez, el comandante Fidel, sabían claramente que cada proceso de transformación tiene que tener una voz, una expresión organizativa del pensamiento y de la acción. Telesur es una forma de gritar independencia periodística del resto del mundo, es decir, tener un órgano de prensa que fuera la voz auténtica de lo que llamamos la patria grande. Creo que ha trabajado arduamente por darle una igualdad de posibilidades y de derechos de participación y de llegada a todos esos países de nuestra América del Sur especialmente, que es lo que yo más conozco. Periodismo de destrucción es ese otro que ahí está. Nosotros hacemos un periodismo de integración para integrar y enamorar a los pueblos, un proyecto de escapar de la tiranía imperial, construyendo un otro mundo más próspero y igualitario, democrático, socialista. Llegó el programa que hicimos con Diego Armando Maradona de Zurda, que fue todo un acontecimiento para cada uno de nosotros. Para Telesur, porque tuvo, gracias a la presencia de Diego, una llegada formidable a todo el mundo. Para Diego, porque le permitió hacer desde el punto de vista
periodístico en su participación en ese programa, una voz incomparablemente importante y trascendente en el mundo, y a mí porque me ofreció la chance de estar en Telesur, llegar a toda América y estar junto a Diego. Creo que fue una oportunidad maravillosa de mi vida, estoy muy agradecido a la vida. Con Telesur viví una muy linda experiencia porque alguna vez estando en Cuba, país que amo, había pensado que viendo cómo Telesur tenía gravitación de mucha gente, muchísima, que veía el canal en Cuba, si yo trabajase en Telesur, si hiciera algo para Telesur, estaría llegando a Cuba y a mí me daría mucho gusto. Y ese sueño se cumplió con creces. Hoy día, la última vez que estuve en Cuba fue hace 3 meses, bueno, por los 20 años de Telesur justamente, me invitaron. Y era increíble caminar por Cuba como si fuera por la ciudad de Buenos Aires o por Montevideo, que son los ámbitos naturales de mi vida profesional. Así piensan quienes nos han acompañado durante estos 20 años y seguimos en reflexión acá en esta mesa redonda. Patricia hablaba del 1 de mayo, de cómo le sorprendieron esas manifestaciones en el resto del mundo, pero hay 2 acontecimientos que han acaparado titulares en los últimos meses, que es la operación militar de Rusia en Ucrania y también el tema del genocidio en Palestina. Los propios propulsores de la narrativa hegemónica han reconocido que no han logrado imponer sus ideas, sus matrices. ¿Es posible entonces que lo que hacen los medios del sur global pueda ayudar, fisurar, le gusta decir Patricia, romper ese cerco mediático, esa única manera de ver el mundo? ¿Qué diría Ramón? Bueno, yo diría que tienes razón. ¿Por qué? Porque estamos también en una transición entre un mundo unipolar, dominado por Occidente desde hace por lo menos 2 siglos, un mundo jerarquizado en el que el G7 domina económicamente, políticamente, militarmente el mundo, pero también sabemos que ese mundo se está, digamos, desmontando. Estamos viviendo ahora lo que podríamos llamar, algunos analistas llaman la desoccidentalización del mundo, que en particular se hace visible con la creación de los BRICS. ¿Qué son los BRICS? Los BRICS no son antioccidentales, son no occidentales. Casi todos los países de los BRICS son excolonias. Han vivido en sus carnes, en su sufrimiento, lo que significó la dominación de ese occidente durante siglos. Y entonces, en ese momento, mediáticamente también tiene que haber un cambio. Y el cambio no solo es las redes sociales tomando el poder. El cambio es una lectura diferente de lo que está pasando en el mundo, una lectura del sur sobre lo que está pasando en el mundo, un análisis del sur sobre lo que está pasando en el mundo. Ahí está el rol hoy de Telesur también. Telesur está a la vanguardia de una lectura diferente, digamos, es la mirada de los BRICS, para decirlo rápidamente. Podría ser la mirada de los BRICS, es la mirada del sur global, es la expresión del sur global. Es, digamos, la palabra del sur global sobre este mundo tal como estaba construido y que está hoy día desconstruyéndose. Ernesto, el propio Josep Borrell decía, estamos perdiendo la batalla narrativa en Ucrania, pero ¿cómo debe ser una narrativa contrahegemónica, polifónica, diversa, que le dé espacio a muchas voces? Mira, cuando yo era niño, en Venezuela había 4 canales de televisión. Y lo cierto es que las familias se reunían alrededor del televisor y ese televisor pasaba todo el día prendido en el canal de la preferencia, dependiendo del horario, porque de pronto tú te cambiabas según el horario. Hoy día, con la abundancia del bombardeo del ciudadano común y corriente, yo dificulto que eso sea semejante. El consumo mismo, Ignacio ha escrito libros sobre el tema, ha variado. Entonces, por ejemplo,
un canal de televisión puede tener la condición de signo vital. Me refiero, por ejemplo, a Venezolana de Televisión, canal del Estado en Venezuela. Muchas veces, en situaciones normales, en lo que llaman el zapping, tú ves que está pasando algo en ese canal, si te interesa, lo sigues viendo, pero si no, lo sigues pasando, pero ya tienes el mensaje de que ese signo vital está al aire y está transmitiendo. Y eso es todo un manifiesto, ¿verdad? En momentos picos de atención, te vas a ese canal buscando una información específica que tú sabes que va a verla allí, por las características de ese canal. Lo mismo puede suceder con Telesur o con los canales de la televisión cubana o con los emergentes medios que ha habido del Medio Oriente, ¿no? Que hay varios también. Y creo que no se puede medir, digamos, como cuando había 3 canales o 4 canales en un país, digamos eso que llaman el rating o la audiencia, sino el papel que se cumple en determinados momentos en que la humanidad necesita esas voces. Y es allí donde yo atribuyo a Telesur un papel muy importante, porque me voy muy atrás en el golpe contra Zelaya, en Honduras. Esos momentos en el que tú consigues un discurso hegemónico cartelizado de esos grandes, pero el pequeño, entre comillas, con su verdad, tiene la capacidad de hablarle no solamente a los que están disputando la atención en ese momento, sino hablarle a la historia también, para que quede registro para el futuro de lo que está ocurriendo. Y eso a mí me parece sumamente importante. Creo que ese es el valor de esos pequeños David frente a Goliat que comienzan a aparecer en el mundo. De pronto no tendrán la capacidad inmediata de contrarrestar, entre comillas, los efectos de la comunicación esta, digamos, hegemónica de los grandes medios de comunicación, pero cumplen un papel en su escala que le habla al momento y le habla a la historia, y que puede además servir de disparador de las posturas de movimientos sociales, de investigadores, de dirigentes políticos, de académicos. Se convierten en un punto de referencia. Y por eso el empeño en silenciar esas voces. Este mismo Telesur del que estamos hablando fue objeto, por ejemplo, en Colombia, en el reinado del uribismo, de unas medidas para callar su voz terrible. Los Estados Unidos han tenido una política de persecución también contra esta señal. ¿Qué tendrá este pequeño canal nuevo, entre comillas, que es un peligro para esos poderes tan grandotes, que además en su arrogancia no tendrían que preocuparse por el zumbido de un pequeño insecto que está gravitando allí en ese universo de águilas, ¿no? Pero resulta que ese zumbido del insecto es como, digamos, la campanada de conciencia que en muchas ocasiones la humanidad requiere. Lo que está pasando en este momento en Venezuela con la liberación de los venezolanos que estaban en el Secote, en el campo de concentración de Bukele. El discurso hegemónico dominante valida la narrativa trompista bukelista, mariacorinista. Pero desde estos pequeños altavoces se impuso la verdad y tuvieron que desarmar eso con el desenlace que todos vimos de la liberación de esos y el retorno de estos venezolanos, que es algo impensable. O sea, cualquiera imaginó y podría imaginar que eso no podía suceder, pero sí se pudo. Y sí se podrán muchas cosas más que hoy parecen imposibles, a pesar de la desventaja que hay entre los misiles mediáticos comunicacionales de la industria cultural capitalista occidental y estas pequeñas baterías que van ganando terreno con su verdad. Usted decía el caso de Honduras, la narrativa corporativa decía que había una sucesión presidencial en Honduras. Sin embargo, cuando la cámara de Telesur entra en la casa de Zelaya, muestra su casa violentada y Telesur dice, no, esto es un golpe de Estado, eso logró quebrar el relato. Patricia, ¿en qué otros momentos Telesur ha logrado esa fisura, el hecho de obligar a la narrativa dominante a desplazar la mirada y empezar a mirar a donde Telesur
pone siempre su cámara? Bueno, antes de Honduras, que yo digo que es como el otro momento del nacimiento verdaderamente del canal, porque el canal nace el 24 de julio del año 2005 con su señal inaugural, que es lo que conmemoramos, pero podríamos hacer una nueva celebración para el año que conmemora el aniversario del golpe de Estado contra el presidente Zelaya, que fue en el año 2009, porque en ese momento Telesur mostró para qué y por qué era tan fundamental e importante. Pero antes ya había habido una cobertura que también quebraba la narrativa, y quebraba la narrativa además de un país en guerra como Colombia y con unos poderes fácticos absolutamente poderosos, y era como un desafío a todo, ¿no? Y es el tema de la cobertura del conflicto armado en Colombia, que Telesur hubiera sido capaz de poner una cámara o un teléfono satelital, capacidad técnica, para salir de las selvas colombianas y mostrar las liberaciones que en ese momento se daban por ayuda del gobierno venezolano, de la Cruz Roja, de entonces Piedad Córdoba. Era como contar otra película, otra historia, era el cara y sello de lo que nos habían dicho adentro y afuera los colombianos, que éramos lo que vivíamos. Nombre a esa película, porque en esos momentos no se hablaba de conflicto interno en Absolutamente. Colombia. Entonces yo diría que ese es como el primer momento así que hace crisis la narrativa hegemónica, y por supuesto Telesur se volvió un blanco de todos los ataques del uribismo en todas sus expresiones. Luego viene el golpe de Estado de Honduras. Hay una cobertura que incluso yo recuerdo que le decían a nuestros periodistas, en una parte importante de esa cobertura estuvo Rolando, que fue la invasión de la OTAN a Libia, que le decían las agencias de noticias, un poco haciendo referencia a lo que Ernesto narraba, al zancudillo, ¿no? ¿Ustedes qué hacen aquí? O sea, como ustedes, ¿por qué están aquí? ¿Y por qué no? ¿No? Entonces, también es importante decirle a quienes están en este momento viendo este programa que ha sido como un atrevimiento. Telesur es también un atrevimiento. Es probablemente con un solo equipo, es con una cámara, pero también con una capacidad técnica que sale desde cualquier lugar del mundo, pero es como decir, ¿por qué no? No hay una historia que no sea nuestra, no hay una historia que sea solo de los otros. Nosotros tenemos capacidad para contarnos y para contar lo de los demás, y eso me lleva a decirte que lo más importante que se ha hecho es hacerlo, porque sobre comunicación, medios alternativos, contrahegemónicos, se ha escrito muchísimo. Se diagnosticó muchísimos años antes la necesidad. No voy a decir que Telesur es el único, ¿no? Por supuesto, hay antecedentes extraordinarios, sobre todo en Cuba, Prensa Latina, la propia Batalla de Ideas, como mencionabas, la propia, digamos, Mesa Redonda, Cuba Debate, o sea, todo el sistema de medios de Cuba, su inspiración, su origen. Pero en el caso de Telesur fue construir un medio de comunicación capaz de estar en el lugar con una estética y una tecnología que le permitiera disputar en tiempo real, porque en el caso de Libia, también como en el caso de Colombia, la gran diferencia, como en el caso de la invasión, del intento de invasión a Venezuela por la frontera con Colombia, y yo me pongo rebelde con esto, como el cabello ahora con este evento de Caracas, no, como una leona, sí, es que, y el profesor me ha visto en esos ataques de piedra defendiendo Telesur, es que bueno, nosotros tenemos el derecho de contarnos a nosotros mismos, hemos tenido la capacidad de hacerlo, es lo que quiero decir, o sea, se ha hecho, se hizo, perfectible, hay un montón de cosas que hay que construir, reconstruir, deconstruir, pero se hizo, existe, es nuestro, y es hoy un patrimonio de los pueblos del sur. Ministro, yo tengo una propuesta, y es que en la historia de Telesur hay que decir que Telesur nació antes de haber nacido Telesur. Lo digo aquí en la mesa redonda. Tengo un libro llamado Abril Golpe Adentro que relata el desarrollo del golpe de Estado contra el presidente Chávez el 12 de abril. Y hay un capítulo que tiene por título Reportero desde La Habana. Y me refería allí a Fidel Castro. Cuando tú haces una reconstrucción del papel de Cuba y particularmente de Fidel en el quiebre del golpe contra Chávez, hay que recoger el papel dinámico, activo del propio Fidel Castro en contacto con personas en Venezuela, la decisión de sacar al aire a la hija del comandante Chávez para decir que éste no había renunciado, como decía el relato imperante, y cómo desde La Habana ese espacio, esa grieta comunicacional que hubo en el, digamos, concierto hegemónico occidental, logró desmoronar el golpe.
Yo creo que el antecedente de Telesur es ese. Yo creo que cuando Fidel Castro hizo de reportero y de productor. y de productor y de altavoz a través de la televisión cubana, de lo que estaba realmente, Oye, estaba haciendo lo que no hizo. Qué lujo de productor, ahora que lo pienso. Y fíjate que estaba haciendo lo que no hizo el aparato comunicacional occidental, que tenía aquí corresponsales, que tenía todas cámaras, equipos, pero desde La Habana, muy modestamente, allí yo pienso que nació Telesur. Tal vez por eso es que el Comando Sur declara a Telesur como una amenaza, por eso son esos intentos de censura a Telesur, porque, volviendo al presente, el periodismo se ha plataformizado, estamos en territorios que son territorios privados, donde hoy te pueden censurar y decirte que no cumples determinados mandamientos que tiene esa plataforma, o simplemente te banean en la sombra sin decirte, estás ahí, pero nadie te ve, porque son un grupo de grandes plataformas las que controlan, las que manipulan la atención, las que controlan los comportamientos de la audiencia. En ese panorama, Ramonet, ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos? Telesur nos han censurado el YouTube con más de 2 millones de seguidores, de repente reclamaciones, idas y vueltas, y volver a empezar. Eso es un tema capital, porque en realidad hoy, digamos, la gran comunicación esta que llamamos de las redes, de las plataformas, pertenecen a un grupo muy pequeñito de super multimillonarios, entre los cuales están los que conocemos, y en particular Elon Musk, hasta hace poco financiador de la campaña de Trump y gran operador del presidente de Estados Unidos hasta la ruptura. Hay una privatización de los mensajes dominantes en el mundo y por consiguiente, efectivamente, nosotros mismos utilizamos esos canales para expresarnos, porque son los canales no solo dominantes, sino los canales que están interrelacionados con una gran parte de la humanidad. ¿Cuál es la respuesta? Obviamente ya ha habido propuestas en esa dirección, en particular del presidente Maduro. Hay que crear las plataformas del sur. El sur global tiene que tener sus plataformas, tiene que tener su YouTube, tiene que tener su Facebook. No se puede fragmentar, porque si lo fragmentamos, comunicamos con nosotros mismos y queremos comunicar con el mundo, con una gran cantidad de personas. Pero a nivel del sur global, cuando sabemos que, por ejemplo, los BRICS ya representan más de la mitad de la demografía del mundo, hay que crear canales también que no dependan únicamente de un grupo de multimillonarios esencialmente estadounidenses. Esa es la gran batalla de hoy y una responsabilidad de los dirigentes del sur hoy. Y eso se conecta ahora con los desarrollos de la inteligencia artificial generativa. Ya se habla, ministro, que el próximo año, en 2026, más del 60% de los contenidos que circulen en Internet van a ser contenidos generados por inteligencia artificial. ¿Cómo enfrentar este panorama? Mira, yo diría, como dice Miguel Barnett en su poema Empujar un país, hay que continuar empujando un país, en el caso de nuestros países, pero empujando finalmente a esta humanidad, empujar hasta el último de nuestros días, porque aquello parece, digamos, avasallante y su propósito fundamental es
televisada en diferentes idiomas. Hay que dominar los idiomas y las herramientas de los imperialistas. ¿Ah? No hay duda, porque esas herramientas, que son herramientas, tienen, digamos, necesariamente que ser empleadas positivamente. Lo que no puede suceder es algo que nosotros podríamos hacer en este lugar donde estamos de Caracas, que nosotros llamamos papagayo. No sé cómo lo llaman ustedes, la cometa. Cometa, papalote. Papalote, ajá. Nosotros podemos volar papagayo, pero no nos podemos dejar volar por el papagayo. ¿Me explico? O sea, la tecnología debe ser utilizada por el ser humano, no al revés. Y creo que esa es la premisa. ¿Y Telesur, empujando el país. Telesur, cómo va a volar ese papagayo? Bueno, primero creo que lo que dice Ernesto es como parte de la clave. Nosotros tenemos que ser capaces, en muchos momentos durante estos 20 años hemos demostrado que sí se puede, de dominar la técnica y de dominar una estética, pero siempre pensando en lo humano de la tarea que nosotros hacemos, no deslumbrándonos con las herramientas, pensando siempre en qué es lo que queremos comunicar, o sea, en el origen del problema. Creo que dentro de unos años, no muchos, va a ser de un gran valor la comunicación que generen los humanos. O sea, y que Telesur mantenga esa marca, que Telesur pueda salir desde el territorio, va a ser fundamental y va a seguir siendo una gran diferencia en un mundo en el que se va cada vez a plastificar más la comunicación y lo comunicable, donde, como tú decías, puede ser más viral una pareja infiel que un hecho tan trascendente como un genocidio. Que nosotros no abandonemos el genocidio va a ser lo que marque la diferencia, y en eso también la línea, digamos, la reflexión que lleva Venezuela, que en el campo comunicacional es como la cultura a la revolución cubana, o sea, la comunicación en este país está en la primera línea de batalla. El presidente Maduro decía en la entrega del Premio Nacional de Periodismo que comunicar era tan importante, o sea, en su agenda de trabajo, ¿no?, cómo conseguir los alimentos para la población y los medicamentos para la población, o sea, a ese nivel. Entonces, bueno, Venezuela propone calles, redes, medios, paredes y radiobemba, y esto los cubanos jamás lo entienden muy bien, porque son términos muy parecidos, y creo que en ese sentido está diciendo todo. O sea, hay que aprender de todo, hay que hablar mejor inglés que los que hablan inglés nativo, hay que dominar la técnica más que los que la inventaron. O sea, hoy la comunicación también no es solo un tema de periodistas, yo diría que cada vez es menos de periodistas, ¿cierto? Pero nunca olvidar cuál es el origen de la comunicación, esto, el tocar, el que lo que estemos contando le importe al que está al lado. Es verdad que hay unos temas que se imponen porque nos dominan con ellos, pero nada importa más que el problema local, que la situación que vivimos. En Venezuela hay una misión que se llama la de cultura, ¿no? Viva Venezuela, que tú ves la cantidad de expresiones culturales que hay en el país que han resistido las inteligencias artificiales del pasado, van a resistir todas estas del futuro. ¿Qué va a resistir? Lo esencialmente humano, y creo que allí hay un gran desafío para nosotros, porque es no negarnos a todo este universo, no tener miedo tampoco de enfrentarlo, porque es un mundo prácticamente desconocido, pero nunca, nunca, nunca olvidar de dónde venimos y quiénes somos, y que esa comunicación desde el territorio es fundamental. O sea, yo seguiría soñando con un Telesur que, por ejemplo, le pasa mucho al canal, le pasaba, recuerdo un episodio en Colombia con una comunidad indígena en el Cauca, en medio de una confrontación con los actores armados del país hace ya varios años, y no dejaban entrar a ningún otro medio de comunicación que no fuera Telesur. ¿Por qué? Porque ellos sabían que nosotros no íbamos a tergiversar lo que allí estaba pasando. Y nos ha pasado con los padres de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, nos pasa hoy en Palestina, cuando iba el barquito de la Libertad, la flotilla. Yo veía un video que me mandaban desde Suecia, de una familia palestina que había emigrado a Suecia hace muchísimos años, o sea, por el éxodo, ¿no?, de los palestinos, por la expulsión de sus propias tierras, grabando las noticias de Telesur para mandar ese pedacito de video a una familia que estaba en Gaza y que estaba sobreviviendo y que no tenía información de ningún tipo, y que veía que un medio de comunicación que se llamaba Telesur estaba informando que para allá iba un barco con alimentos y con medicinas. Entonces tú dices, eso es lo que es diferente. ¿Ves? Eso, y te preguntas, y me pregunto yo, ¿no? Y no es una excusa, ¿por qué eso no es tan importante como millones de visualizaciones? ¿Dónde está la evaluación sobre el valor
de lo comunicable. Entonces, eso también está hoy en cuestión, eso también no tenemos que debatir. métricas. No aparece ni en los informes de gestión, pero es real, está allí, ¿me entiendes? Y hoy cuando la gente tiene una relación tan entrañable con Telesur, cuando defiende Telesur, cuando está en una movilización y te llaman, ¿ustedes por qué no han llegado? O sea, ese es como tu jefe, ¿por qué no están aquí? Tú dices, me pongo, digamos, brava, ya iba a decir una palabra, pero en Cuba no se usa, pero en Venezuela sí, me pongo brava porque me están como regañando, ¿no? Pero al mismo tiempo tú dices, es que ese es el gran valor. Y eso yo te aseguro, Rolando, profe, Ernesto, que no le pasa a todos los medios de comunicación del mundo. O sea, yo no me imagino a nadie, salvo a los poderosos, llamando al jefe de CNN a decirle, vea, no han llegado. Pero a mí me pasa con el campesino, con el obrero, con el sindicalista, con la ama de casa, con el artista, ¿no? Aquí ya va a empezar la exposición y Telesur no está. O sea, me pasa poco porque somos muy eficientes realmente, pero bueno, lo que quiero decir es lo entrañable que se ha vuelto. ¿Por qué? Porque si no estás allí no hay nadie que lo cuente. Y esa tiene que ser nuestra bandera, eso no se puede abandonar. Y pienso que cuando lo abandonemos por ponernos a bailar y a tiktokear, tú sabes, hacer lo que todo el mundo hace, oye, habremos muerto, ¿para qué? No vale la pena. Bueno, no vale la pena para mí, valdrá la pena para muchos otros. Incluso cuando contamos noticias que no queríamos contar, pero se dieron y teníamos que relatarlas, y eso sucedió en varios momentos, lo hicimos y tratamos de hacerlo con responsabilidad, y una fue la de el fallecimiento de un nombre que hemos mencionado aquí en varias oportunidades, que fue, como decía el ministro, periodista antes de que Telesur iniciara, productor y luego un televidente permanente. En los 10 años mandó una carta a Telesur felicitando a Patricia, felicitando el trabajo que hacíamos y llamándonos a continuar. Veamos. Así se veía Telesur las horas que siguieron a la noticia que paralizó a Cuba a finales de 2016. Del 2016 a las 10:29 de la noche falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. El pueblo de Cuba rinde honores al líder histórico de la revolución. Definitivamente Cuba está consternada. La noticia... La multinacional latinoamericana fue uno de los primeros medios en el mundo que daba a conocer la noticia que no detuvo al planeta, pero que hizo que nunca más fuera igual. Sí, que Cuba está de luto, el pueblo tiene que estar de luto porque Fidel siempre fue un comandante que hizo bien al pueblo. Por lo menos el pueblo cubano tiene que agradecerle mucho a Fidel. Telesur transmitió en vivo ininterrumpidamente cada detalle durante 9 días. Y como suele hacer con los grandes acontecimientos, fue más allá de la noticia. Reflexionó y analizó sobre la obra y el legado de una de las personalidades contemporáneas más relevantes del mundo. Es la noticia más importante del mundo por estos días. 21 salvas de artillería inician el homenaje. El escenario, la Plaza de Todos. El lugar donde Fidel Castro protagonizara sus más encendidos y trascendentales discursos. Es un día diferente. 1000 periodistas registran el acontecimiento. Filas interminables, banderas a media asta, solemnidad, silencio, respeto, mucho dolor. Se ha ido uno de los más grandes de la historia y yo como trabajador de la salud, como lo que he querido, como lo quiero y lo seguiré queriendo siempre. Se les ha visto cabalgar. Las cenizas de Fidel recorrieron unos 1000 kilómetros por toda Cuba, justo por los mismos lugares por donde hacía poco más de medio siglo el mítico líder pasaría victorioso y se haría leyenda. Telesur siguió minuto a minuto lo que sucedía en la isla con su equipo de reporteros desplegados por todas partes. El multimedio latinoamericano que puso de cabeza el mapa mediático bajo la máxima de que nuestro norte es el sur, tenía como protagonista de sus historias al pueblo. La vecina me llamó, Iralmi murió, Fidel no lo creía, ha sido llanto y llanto, no puedo dormir, estoy a base de pastillas, hoy tuve que mandar a buscar los medicamentos porque estoy muy mal, porque nosotros nacimos en esta revolución.
Estoy preparándome para ese momento cuando él pase por aquí, tener ese entusiasmo, porque yo sí viví su tiempo, viví sus palabras, viví su todo, ¿tú me entiendes? Y me siento agradecido de que yo soy infidelista y yo sé que él no ha muerto, él está con nosotros. ¿Cómo siguen los cubanos la partida física del líder? ¿Qué les dejaba su héroe legendario? ¿Cómo se imaginaban a Cuba sin Fidel? Las respuestas a estas interrogantes, Telesur las encontró en la Cuba profunda y así reportó la llegada de sus cenizas a Santiago de Cuba. A las 12:39 llega la caravana, siempre escoltada de pueblo, al Parque Céspedes. El espectáculo conmovedor. Las banderas inundan el paisaje. El féretro, un carro de triunfo. En la urna, el mito que rompió todos los mitos. Uno lo espera, pero hay que vivirlo. Cuando lo vives te das cuenta de cuánto creció Cuba desde ese día en que Fidel salió de Santiago hacia La Habana hasta hoy que regresa a Santiago. De cuán distintos somos, de qué clase de pueblo hemos formado con la revolución. Y entonces te das cuenta de que lo que dice este cartel es real. Yo soy Fidel. Al parecer, Fidel solo emprendía un nuevo viaje hacia la inmortalidad. Yo soy Fidel era la frase que más escuchaba por aquellos días en la isla. Y es que para los cubanos, Fidel no solo escribió la historia, es la historia. Y Telesur estuvo allí para contarlo. Fabiola López, Telesur, La Habana. Tal vez Patricia recuerda que al principio en Cuba se veía lo mejor de Telesur, pero hoy estamos en Cuba en señal ya a las 24 horas. Hace ya varios años, sí. Sí. ¿Cuál es el impacto de Telesur en Cuba? Bueno, diría yo que salvo determinados momentos, es como un canal que es referencia para la familia cubana, para la dirigencia cubana en todos los ámbitos. Es un canal que acompaña en los distintos momentos. Algo importante que creo que también hay que matizar es que hay muchas Américas Latinas dentro de América Latina y las formas en que se consumen contenidos en las grandes capitales no son las mismas que se consumen en las provincias y que Cuba tiene unas formas de consumir contenidos también muy diferentes a las que puede tener un país como Brasil. O sea, que también hay como que ir escalando el análisis dependiendo de los territorios, de los costos de la comunicación, etcétera. En el caso particular de Cuba, que es tu pregunta, bueno, la televisión sigue ocupando un lugar central, así como la radio, a pesar de que crece mucho los consumos de estas otras plataformas, y también el desempeño que ha ido teniendo el Internet en la isla, donde, bueno, también está toda la plataforma de Telesur, pero digamos, sigue siendo ese televisor, ese espacio donde la gente sigue reuniéndose, sigue congregándose. Tenemos montones de historias del impacto, digamos, de determinadas coberturas, de cómo la gente se conecta. Recuerdo una reciente, relativamente, el intento de golpe de Estado contra el presidente Arce. Buena parte de la dirigencia cubana estaba informándose de lo que estaba pasando, de ese tanque de guerra intentando entrar al Palacio de Gobierno, porque luego además mandan fotos de aquí estamos viendo Telesur, o las elecciones en Estados Unidos. Yo sé que las siguieron de manera muy cerca en la Cancillería cubana por las pantallas de Telesur. La gente escribe todo el tiempo. Facebook, que es la gran red social en Cuba, en buena parte del Caribe también, está llena, digamos, de comentarios de cubanos que están interactuando. En ocasiones cometemos errores, pero cuando hay un error y escriben de Cuba... Claro, allí es otra cosa, y es que en América Latina, digamos, los usuarios cubanos tienen un nivel de preparación que es también consono con todo su desarrollo educativo, producto de estos años intensos de revolución. Entonces son unos excelentes hipercríticos, ¿no?, que además aportan y participan. El reciente concurso que hicimos para la escultura de los 20 años de aniversario de Telesur se lo ganó un artista cubano, nos ha pasado así con canciones. O sea, es un público además que interactúa de manera muy alegre con el canal. Y bueno, yo quisiera aprovechar esa pregunta, porque después no me vas a dar el tiempo, para agradecer al pueblo de Cuba todo lo que nos ha enseñado, todo lo que nos inspira de manera permanente, para reconocer el trabajo de los cubanos durante, el origen, los inicios de Telesur, y durante todos estos años, la relación entrañable que hay con el gremio periodístico, con los compañeros del Instituto Cubano de Radio y Televisión, con los mismos compañeros de Cuba Debate, de la Mesa Redonda. Yo diría que ese sueño de la integración comunicacional, si tiene una expresión bastante elaborada, bastante trabajada, es la relación entre Telesur y los medios en la isla. Así que bueno, este aniversario es especialmente
también significativo para el aporte de Cuba, para la relación que ha tenido con su dirigencia histórica. Yo recuerdo que después de sacar, bueno, en esa época, pues, el comandante Fidel pidió que me pusieran un teléfono en mi oficina por si él tenía alguna pregunta. Entonces yo tuve ese teléfono muchos años en mi oficina, lo quité pues cuando él murió, que es una cobertura de aquellas que nunca quisimos hacer, pero el teléfono solo sonó una vez. Y cuando sonó yo dije, ay, ¿qué será lo que me va a preguntar mientras lo agarraba? No, pero no entró la llamada, me salvé. Porque claro, lo que más miedo le da a uno en esas circunstancias es que, coño, que va a contestar, que voy a decir de una pregunta de un hombre de esa altura intelectual. Entonces, bueno, la relación con Cuba ha sido muy especial, muy entrañable. Yo además te quiero decir que yo me siento también cubana de ese país, siento que intento ganarme la nacionalidad y que es entrañable para mí. Tengo familia en Cuba que no son familias con las que uno nace, sino con las que se hace, con las que construye, las que se consigue, así que yo diría que se podría escribir otro libro de la relación de Cuba con Telesur. Y este 20 aniversario es bueno recordar que iniciaron sus actividades en Cuba en el coloquio Patria organizado por la Unión de Periodistas, por la Cancillería cubana. Allí nos recibieron en la comunidad El Avioncito, no celebramos en un hotel, no celebramos en un lugar exclusivo, sino con la comunidad. Pero a propósito de esto, ministro, quería que me comentara cómo desarrollar este tipo de relación, de interacción con las audiencias en medio de este panorama que hemos estado describiendo. Bueno, empujando un país, empujando a Telesur, empujando a la humanidad, con nuestra fuerza y convicción de seguir adelante y no, digamos, dejarnos espantar por los tigres de papel, como diría Mao. Serán muy poderosos los que plantean un mundo lleno de individualismo, de egoísmo, de indiferencia, de supremacismo, pero somos más los que no imaginamos una humanidad condenada a ese destino. Claro, y quería destacar que en el caso de Venezuela, Patricia, ministro, esa relación se nos hace muy fácil también. Es decirle a la audiencia cubana que en Venezuela, en la Revolución Bolivariana, la comunicación es estructural. Hace un par de días estábamos en la entrega de un premio en un municipio, en una localidad, en el Consejo Municipal en Petare. Y la cantidad de comunicadores que había allí, que están haciendo lo mismo que hace hoy Telesur, no tal vez con la misma visibilidad, la forma en que hablaban, la forma en que se relacionaban con Telesur, me parece que es importantísimo. Cuénteme un poco de esa red que ha ido tejiendo Venezuela y que ha convertido la comunicación en un factor estructural de todo lo que pasa hoy en este país. Bueno, yo creo que en Venezuela, así como fue un laboratorio del neoliberalismo, cuando la imposición del paquete de medidas del Fondo Monetario Internacional en el último gobierno de Carlos Andrés Pérez, aquí también fue, digamos, pionero el derrumbe de los medios de comunicación, tal como los conocimos durante décadas. Cuando adoptaron un papel militante digamos, de desconocimiento de una parte del país, que en este caso del chavismo victorioso, del liderazgo del comandante Chávez, eso desmoronó esos referentes con todo lo que ello implica, y entonces el pueblo se sintió compelido, empujado a ocupar ese papel que desempeñaban los medios. Entonces el radio Bemba, la llamada, el volante, el megáfono, el mural. Eso funcionó el 28 de julio, hace un año. Es correcto. Todo eso está vivo. Todo eso, porque Venezuela, se apagaron todas las redes y ¿qué quedaban? Los medios tradicionales y todo eso que tú estás describiendo. Es correcto. Entonces, aquí además, cualquier venezolano que tú consigues en la calle, hablas con él, y es un analista político, sí, y un abogado porque te saca la Constitución, y digamos, hay un nivel de conciencia sobre el papel que le corresponde a los ciudadanos comunes y corrientes para el ejercicio de la comunicación y del ejercicio de la política, pues, de los derechos políticos. Ahora, yo, como sé que estamos finalizando, yo quería aprovechar para felicitar a Pablo Guadarrama González, que se ha ganado el Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Va a haber próximamente su entrega aquí en Caracas. Y quiero recordar que este año entrante
se cumplen 50 años de la voladura del avión cubano, el 6 de octubre. El 6 de octubre. Yo tuve ocasión de escribir un libro con Alexis Rosa sobre el tema, el terrorista de los Bush, y creo que es un buen momento para hacer periodismo sobre un tema que tiene 50 años, pero que te desnuda cómo funciona un sistema, ¿no? Mi solidaridad con el pueblo cubano por ese aniversario y mi cariño, mi verdadera admiración por todo lo que se ha jugado en Cuba y lo que sigue jugándose. Somos hermanos, somos parte de una misma entidad cultural, nos sentimos en casa, ustedes aquí, nosotros allá, sobre todo en Oriente, ¿no? Se parecen mucho más a los venezolanos. Y en general, el pueblo cubano, caramba, aquí vivió Alejo Carpentier. La relación que hemos tenido nosotros históricamente... Yo soy de Centro Habana. Por aquí pasó Martí también. Mira, la frase de Martí, que llegó aquí a la Plaza Bolívar de Caracas, sin quitarse el polvo del camino. Ese polvo del camino, eso me lo hizo ver Omar González. Yo no tenía claro. El camino de los españoles, ¿no? En el camino, en esta montaña que tienes aquí, esa era la entrada de la ciudad, en el camino de los españoles, y por ahí entró Martí. Y eso hoy es un camino muy polvoriento, ¿no? Los trechos que no son de cemento. Y entonces ese polvo del camino que se quitó Martí, sí, que no llegó a quitarse para rendirle honor a Bolívar, ese polvo sigue existiendo y sigue existiendo el bolivarianismo de Martí y nuestra inspiración martiana también, nuestro amor por todo lo que significa Cuba y particularmente por la Cuba revolucionaria, la Cuba de Fidel. Y así como parafraseando a un líder recientemente respecto de otro país, yo diría, la humanidad le debe mucho a Cuba y espera mucho de Cuba también. Gracias, ministro. Vamos a ver los testimonios de trabajadores que llevan 20 años en Telesur y regresamos para concluir. Recibí un llamado loco una madrugada, 1:30 de la mañana. Pensé que esa hora era una urgencia. Y sí, era una urgencia. Mira, negra, están haciendo el casting de Telesur. ¡No! Estoy trabajando, ¿cómo hago? Esta parte. El llamado loco era el llamado a casting Universidad de Lanús en Argentina. Gracias a Dios que fui. Todo salió bien. En el año 2005 me gradué de ingeniero, empiezo en Telesur. Ese mismo año me caso. El año 2005 fue un inicio, como un corte, o un antes y un después en mi vida. Siendo ingeniero, tuve que hacer todas las labores de técnicos habidas y por haber, desde montacables, montarme en los techos, todo eso, o sea, todo, la experiencia desde las raíces como tal. Me hice padre. Para mí Telesur es, para mí, aparte de mi segunda casa, es mi escuela porque me han dado muchas oportunidades. Me tracé una meta de 10 años, actualmente ya tengo los 20 años y todavía, bueno, estoy dando lo que queda de mí. Aprendí muchas cosas de cómo funciona el mundo estando en Telesur, de las cosas que no se ven, las aprendí a ver aquí. Paso mucho más tiempo aquí salí embarazada, aquí me casé, aquí todo. Entonces sí, es parte de mi proyecto de vida. Yo era un niño que estaba empezando y yo empecé a crecer con Telesur. Y Telesur empezó a crecer y a ayudarme a cambiar y evolucionar en mi vida. En 20 años ha pasado de todo, pero también volvió la piedra cueca a Venezuela. También hay niños del sistema que hacen música. También en los peores momentos hemos recibido una bolsa CLAP, una bolsa de alimentos en casa para compartir. Si tenías aceite, el aceite no te lo quedabas y lo compartías con el vecino porque el vecino tenía otra cosa. Y en 20 años ha pasado tanto de resiliencia, de trabajo, de aprendizaje, de emoción. Muchos de nosotros los extranjeros hemos llegado solteros y hoy tenemos familia. Nunca me he ido de Venezuela porque tengo mi familia.
nunca dejamos de reírnos, de echarnos broma. Eso es lo que nos mantiene como equipo, pero somos un equipo. Tenemos niños que nos superan la edad de la mitad de lo que nosotros tenemos, pero ellos llegaron como a complementarnos, ¿sabes? Porque ellos conocen esa, la parte que nosotros quedamos en las nuevas tecnologías, y eso no, nosotros aprendimos o somos los periodistas de pantalla, pero no para nuevas tecnologías, y ellos nos están enseñando eso. El mayor reto, el mayor desafío para Telesur, Ramonet, hoy y para los medios del sur global. Bueno, el mayor reto es transformarse en algo indispensable. Es decir, hoy, cuando uno está tan saturado de información, ella misma saturada de fake news, de mentiras, de tergiversaciones, de bulos, etcétera, se necesita como una vacuna de un punto de vista diferente. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, a veces en algún viaje llego a un país donde no hay Telesur. No pasa nada el primer día, el segundo día, el tercer día, pero al cabo de 4 o 5 días, yo digo, todo lo que estoy viendo, yo soy un gran consumidor de información, evidentemente, como todos nosotros. Entonces, al cabo de unos días tú dices, me falta algo aquí. ¿Qué es ese algo? Esa música necesaria, esa palabra que viene a ponderar, a equilibrar, a llevarte por el mejor camino. Esa palabra es la de Telesur. Y eso es lo que Telesur tiene que ser. Algo a lo que uno es como adictivo y por otra parte correctivo. El correctivo de Telesur que permite corregir los desvaríos de los grandes medios dominantes. Ministro, el mayor desafío, además de seguir empujando, pero que ningún obstáculo nos detenga. Adictivo, correctivo y positivo. Patricia Villegas ha tenido muchos retos en este 20 aniversario. Hemos hecho muchas actividades. Patricia, hacemos siempre una carrera, caminata de 6 kilómetros y Patricia, de manera inesperada, no estaba en los pronósticos, fue no estaba en el ranking campeona, de la apuesta. La gran campeona. Y gané la carrera caminata. Los retos, Patricia. Ahora soy campeonísima de la carrera caminata. Eso no se debía contar, eso es uno de los chismes internos de Telesur. Bueno, yo creo firmemente que tenemos que seguir teniendo nuestros valores y nuestros principios, no olvidar nunca que somos la expresión comunicacional de las revoluciones de nuestra América, que somos la expresión comunicacional de las luchas de los pueblos del sur global. Eso está en nuestro ADN, esa es nuestra marca, ese es nuestro sello, ese es nuestro origen, y tener la habilidad, la sagacidad, la capacidad de entender estos cambios comunicacionales, de insertarnos en ellos sin perder nuestra esencia, pero ser audaces, ser capaces, no ser dogmáticos. Creo que eso es una palabra clave. Yo casi que voy a escribir eso en todas las paredes de mi oficina para yo misma hacerme la reflexión permanente, o sea, autoexigirme de manera permanente eso y saber muy claro. A mí en estos días me preguntaba el comandante Ortega en las actividades de conmemoración del 19 de julio y en otros momentos me lo han preguntado otros grandes líderes latinoamericanos. ¿Ustedes son conscientes de la responsabilidad que tienen? Y creo que esa pregunta, que es horrible, ¿cierto? Porque te hace tener que pensar en cosas tan profundas, tan estructurales, pues es lo que yo diría que hoy al interior de los que tenemos la responsabilidad de hacer estas pantallas es ser cada vez más conscientes de la responsabilidad que tenemos en el escenario que nuestros invitados han descrito. Así que creo que también estos 20 años es la reafirmación de ese compromiso y la exigencia a nosotros mismos de tener cada vez mayor conciencia, de ser ese zancudito que molesta, como decía Ernesto, y de ser esa otra perspectiva de la cual hablaba el profesor Ramonet hace solo minutos. La gente nos exige y nos demanda y cada vez vamos a ser mucho más necesarios si mantenemos lo que somos, lo que hemos sido.
Gracias Patricia, gracias ministro, gracias Ramonet por acompañarnos en esta Y gracias a ti, yo te voy a mesa interrumpir, redonda. gracias a ti Rolando, no has contado nada de ti en esta mesa redonda, no sé si han puesto las imágenes, pero ahora voy a ser de jefa, pongan las imágenes de Rolando hace años en la mesa redonda cubana, mucho más delgado, con bigote, en una mesa con el comandante Fidel. Rolando es fundador de Telesur, vive aquí entre nosotros hace mucho tiempo, es la representación fiel de Cuba y de su revolución cada día, cada segundo, así que muchas gracias a ti y a Cuba por dejarte estar aquí y a Cuba, gracias por todo. Gracias Patricia por tu profesionalidad, por tu cariño para mí. Y bueno, Telesur es una manera de ver, de sentir, de construir la realidad de nuestras regiones, y esta experiencia de 20 años, como la de muchos medios de comunicación del sur global, es una prueba de que es posible construir alternativas que disputen la narrativa hegemónica. Muchas gracias. La foto. Chicos, en 5 minutos la foto. Vale, me aviso todo. Vénganse muchachos. Okay. Hola, ¿qué tal? Desde Caracas. Hey muchachos, en 3 minutos la foto y también algo desde el golazo. Y siempre un placer informarte que desde la pantalla de Telesur Noticias. Hasta la próxima. Estamos listos, Máster, cuidado. Ok, gracias. Chao chicos, gracias. Chao. Oli, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Avísate rápido, te esperamos afuera. Dale, gracias. Toca la foto. Gracias por ser parte de esta comunidad. ¡Feliz cumpleaños! ¡Viva! Enseñar y aprender ahora es más fácil. El portal educativo cubano, con varias potencialidades, enriquece la educación. Una propuesta para que la educación enrumbe su mirada por nuevos caminos. Su alcance para la comunidad.